Hola, sin darnos cuenta se nos pasaron los 10 años del Rey va desnudo, es decir, no hicimos la celebración cuando teníamos que haberlo hecho el 26 de noviembre pasado. Yo pensé que había empezado en diciembre para que vean lo que le hace a uno la memoria después de 10 años. Fue el 26 de noviembre cuando lancé que fue el primer video del Rey va desnudo explicando el nombre. El nombre se refiere, por supuesto, a uno de mis personajes favoritos de la ficción, que es el niño que, pese a que le han dicho lo que tiene que creer, pese a que todos a su alrededor le están diciendo lo que debe de creer, están fingiendo que creen aquello que deben de creer, pese a que el rey ha ordenado que crean lo que deben de creer, el niño dice, no, el rey va desnudo, el emperador va desnudo, el emperador no trae ropa. El traje nuevo del emperador se llamaba originalmente el cuento del que surge este personaje que yo adoro. Es un personaje cuyos principios y moral están, por supuesto, por encima de lo que le dicen que tiene que hacer y de las creencias mágicas a su alrededor. En el segundo vídeo dejaba yo muy claro hacia dónde me movía yo. El objetivo del canal era fundamentalmente trabajar y comentar temas de ateísmo, de agnosticismo, de crítica a las religiones. ¿Por qué? Porque en ese momento en YouTube no había prácticamente ningún canal que lo estuviera haciendo en español. Había canales en inglés, había muchos canales en inglés que tocaban temas de ateísmo, que tocaban la crítica a las religiones, algunos de ellos incluso desde puntos de vista con los que yo no estoy de acuerdo, pero no había un canal en español que lo hiciera y bueno, me decidí que lo iba a hacer yo porque alguien tenía que hacerlo y ¿por qué no yo? Tenía alguna experiencia en medios, tengo una experiencia en medios y me interesaba siempre hacer vídeo. Así que empecé con una cámara, una webcam malísima en mi despacho, en mi casa, yo trabajo en mi casa y ahí empecé a hacerlo. De esto hace 10 años. En estos 10 años, ¿qué ha pasado? Bueno, el Rey va desnudo ha pasado de ser un canal dedicado al ateísmo y la crítica a las religiones a ser un canal en general dedicado a la promoción del pensamiento crítico. Esto ya lo he contado. Yo siempre he creído que el pensamiento crítico sobre un tema al final se acaba desbordando a todos los demás. Uno no puede aprender a dudar de las afirmaciones sorprendentes que hacen algunas personas, sea sobre ovnis, sobre hadas, sobre dioses, sobre santos, sobre hostias voladoras, que era lo que a mí me contaban en el Opus Dei. Algún día contaré esa historia. Uno no puede aprender a dudar y a tener un rigor en el pensamiento y luego no aplicarlo en todo lo demás. Esto es evidentemente una labor importante para toda sociedad, que la gente sea crítica, que la gente sepa cuestionar y que la gente sepa también en qué momento seguir cuestionando se vuelve negacionismo porque no acepta lo que son pruebas razonables, sólidas y contundentes sobre alguna afirmación. Cuando se tienen las pruebas sólidas y contundentes, uno tiene la obligación de cambiar de opinión. En el último año además decidí que quería yo darle nueva vida a los artículos que hago para el periódico El Correo. El periódico El Correo desde hace 16 años yo escribo todos los sábados una página de ciencia en el suplemento Territorios de la Cultura. Y el recorrido que tienen estos artículos pues es ese, ¿no? Están una semana en la atención de la gente, además de la gente que consigue El Correo, que no es precisamente un diario de carácter nacional, y luego se diluyen. Entonces hay dos cosas que hemos hecho con ellos. Primero, son la base de mis participaciones en radio desde hace muchos años y decidimos convertirlos también en vídeos. Y nació el canal Cosas que Sabemos. Cosas que Sabemos, aquí está el logotipo y el enlace del canal. El enlace del canal arriba en la tarjeta del vídeo. Cosas que Sabemos son cápsulas que acaban siendo todas más o menos entre 6 y 7 minutos y medio más o menos, porque claro, mi artículo es de 6.800 caracteres, entonces uno se tarda más o menos lo mismo en relatarlos, contando un tema concreto de ciencia. Puede ser la biografía de un científico, de una científica importante, puede ser algún descubrimiento, puede ser la historia de alguna idea científica, en fin. Hemos recorrido, yo hoy acabo de entregar mi artículo número 721 para el periódico, o sea que hay muchos vídeos que hacer en Cosas que Sabemos, considerando que hemos hecho aproximadamente entre 80 y 90, o sea que todavía quedan muchos por hacer. Esa es la historia de este canal. Mientras tanto, yo me he dedicado a lo mío, yo soy traductor, yo soy escritor, yo he publicado 3 libros en este tiempo, uno precisamente relacionado con el tema original del canal que se llama No por Dios, Ateísmo para principiantes. Luego hice de Tom y Jerry a las supernenas, la aventura de Hanna-Barbera, pues es un tema que me ha apasionado siempre y me invitaron a hacer un libro sobre Hanna-Barbera y hombre, me pareció preciosa la idea y ahí uní
los conocimientos que ya tenía con una investigación que me resultó verdaderamente fascinante, y después La Izquierda Feng Shui. Y hoy estoy trabajando en otro libro que espero que para el año próximo puedan ustedes también tener. Y esa es la historia, nada más. Es el canal, es 10 años de esfuerzo, 10 años en los que hemos crecido muchísimo. Por supuesto, de la webcam pasamos una camarita un poco mejor, usamos el móvil, ahora tenemos una cámara mejor. Mi viejo estudio de fotografía se convirtió en un estudio de producción de vídeo, donde ya tenemos teleprompter, donde ya tenemos un monitor, donde veo lo que estoy haciendo, veo que estoy centrado en la pantalla. Hago aquí las conversaciones del Rey va desnudo, donde he hablado con algunos divulgadores científicos relevantes, con algunos científicos. Y nuestra idea es seguir creciendo. Y para ello pedimos además el apoyo de la gente en 2 plataformas. GoFundMe, que es donde pueden hacer una donación concreta, específica para el canal, donde ahora estamos tratando precisamente de reunir dinero para comprar una nueva cámara, porque nos hace falta una que haga video en 4K. Y grabadoras, sobre todo para las conversaciones, que hemos descubierto que el material que tenemos no da para las necesidades que presentan. Y además está Patreon, donde pueden hacer una aportación mensual. 3 euros, 5 euros, 10 euros, 50 euros, 500 euros al mes. Lo que puedan poner al mes es bienvenido, porque nos ayuda a pagar el alquiler del estudio, nos ayuda a adquirir cosas. Hemos comprado un sofá, hemos comprado sillas, hemos comprado mesas. Hemos hecho la decoración de esta pared que era horrorosa, y bueno, al menos le pusimos papel tapiz para darle además una imagen al canal en general, con este fondo de ladrillos, y todo esto ha hecho que pues el canal haya ido creciendo, haya ido desarrollándose, saque cada vez más vídeos. Estamos publicando aproximadamente 20 vídeos del Rey va desnudo cada año, más los casi 100 que hemos sacado de cosas que sabemos, que por supuesto es mucho más fácil tanto grabarlos como producirlos, porque nosotros hay que hacer investigación que en cosas que sabemos ya está hecha. Queremos seguir adelante. Yo si pudiera dedicarme 100% a esto sería perfectamente feliz. Yo me siento mucho mejor haciendo esto que haciendo otras cosas. Sé que es difícil, sé que es prácticamente imposible, pero sí creo que podemos hacer más cosas con el apoyo de ustedes, con el apoyo de la gente que nos ha seguido. Tenemos 40 y tantos mil espectadores, que sí, para YouTube es muy poco, pero para un canal de esas características es una locura, es un delirio. Ni soy joven, ni soy guapo, ni hago show, ni emociono a la gente gritándole. No tengo un equipo de animación, no tengo un equipo de postproducción, no tengo un equipo de preproducción, no tengo un equipo, soy yo solo y yo me las arreglo con todo. Entonces, en esas condiciones, pido el apoyo de todos para seguir adelante. Agradezco el apoyo que he tenido de todos nuestros seguidores. Tenemos más de 4 millones de visualizaciones que hemos tenido, que son un montón. Más apoyo para cosas que sabemos. Estamos apenas pasando los 2,000 suscriptores y creemos que los temas, los temas que se tocan vale la pena que se difundan más. Tenemos temas científicos de todo tipo, de todas las áreas de la ciencia, que creo que pueden interesar a más gente, pero no hemos sabido promoverlo, porque yo soy muy malo vendiéndome. Yo siempre he usado agencias, yo trabajo a través de una agencia de fotografía, a través de una agencia de voz, a través de una agencia de traducciones, porque yo personalmente soy un vendedor pésimo y soy un pésimo publicista de mis propias cosas, así que pues dependo de otras personas, y en este caso dependo de ustedes que nos ven. Ya me enrollé como siempre hago, yo tengo rollo para una fábrica de persianas, pero en resumidas cuentas, 10 años, que esperamos que sean otros 10, otros 20 años, que se puede, no estoy tan viejo. Para los que se preocupan mucho por mi edad, cuidado, y queremos seguir adelante, y queremos decir muchas cosas, y queremos contar muchas historias, y queremos sobre todo llegar a gente a la que le pueda servir aquello que contamos en el Rey va desnudo y en cosas que sabemos. Así que pues muchas gracias por el apoyo, y seguimos adelante, porque es lo que debemos de hacer, como suelo preguntar en el Rey va desnudo. ¿No cree usted?